Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias. Nuestro saludo cordial a nuestros oyentes y a todos nuestros compañeros en cabina. Antes de entrar al tema que quería hablar y que de hecho de alguna manera le da seguimiento al comentario de Esteban, porque quiero hablar del tema de la deuda que tiene la República Dominicana y otros estados de nuestra América Latina, del tema del endeudamiento. Quería antes, un inciso que trataré sea corto, de referirme a las plutadas del ministro de Salud Pública. El ministro de Salud Pública, que es un converso desde el 16 de agosto para acá, de las políticas de encierro. Antes era un crítico severo, era un crítico duro, ácido. Yo diría que incluso antes del 16 de agosto, yo al lado suyo era un moderado. Pero las cosas cambian y obviamente una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Gente que no estaba para nada convencida de la naturaleza exitosa de los encierros pasó a convencerse por ósmosis. Tan pronto pues tomó su sitial al frente de la cosa pública. Los estados, y eso no pasa solo en República Dominicana, pasa en la mayor parte del mundo con matices, pasa en América Latina con matices menos abiertos, han tenido un solo lenguaje ante la pandemia. Y es la idea de la militarización y la colocación de cuerpos policiales en las calles. La restricción de los horarios es una política pública, primero fácil, es una política pública que no exige mayores cadenas de responsabilidad y que, si usted la compara con la exigencia de políticas educativas, la exigencia de políticas que tengan variaciones importantes con respecto, por ejemplo, al mercado, es decir, ¿qué queremos facilitar que la gente obtenga? Queremos facilitar que obtengan mascarillas, queremos facilitar que obtengan, por ejemplo, el alcohol, los geles de higiene. Bueno, vamos a generar las condiciones para que importadores, para que fabricantes, para que vendedores, es decir, quienes hacen el retail, la venta al detalle, al mayor o al por menor, pues toda esa cadena de valor pues pueda obtener esos productos con la mayor facilidad posible. Como esas son políticas que exigen ingenio, creatividad, esfuerzo y sobre todo respeto a la competencia y a ciertas cosas que no gustan tanto a los políticos tradicionales, es evidente que las cosas se han manejado por otra vía. Ahora que estamos en una especie de resurgimiento de políticas restrictivas, ayer, y me gustó que eso lo hiciera el pueblo llano, que no lo hiciéramos necesariamente nosotros mismos, los que de alguna manera hemos levantado nuestra voz y hemos aprovechado nuestro acceso privilegiado a los micrófonos para que se cuestione siempre la versión oficial. No por nada malo, sino porque es el derecho de los ciudadanos a desconfiar siempre en el discurso que pretende ser único, que pretende que nadie tiene derecho a discutirlo, que nadie tiene derecho a cuestionarlo, que nadie tiene derecho a proponer otras vías posibles y a veces más eficientes. El día de ayer una de esas voces tomó la decisión de compartir algunas informaciones que ha hecho pública precisamente el Ministerio de Salud y comparaba una situación de hace varios meses con la que tenemos actualmente y cómo los porcentajes, la variación de los porcentajes de personas afectadas apenas tenía variaciones, incluso estaba dentro de lo que en estadísticas masivas, de lo que en manejos de flujos enormes se conoce como margen de error. De manera que queda muy mal parado, pienso, el señor ministro cuando, entre otras cosas, agrega, y oigan esto, compañeros, que el 65% de los contagios, lo cual yo creo que no está descubriendo tampoco nada, ni el hilo embullido ni nada por el estilo, ha descubierto el señor Plutarco que el 65%, dice él, de los contagios en República Dominicana los producen los jóvenes. Se refiere a un rango de edad y dice que esos son los jóvenes que después van y abrazan a los abuelitos y transmiten el virus. El propio señor ministro de Salud Pública o se le olvidó o le faltó o no le dio el tiempo a decir que también ese rango de edad supera el COVID-19 en un porcentaje amplísimo, siendo asintomáticos en su mayoría quienes lo padecen, siendo personas que necesitan pocos días de hospitalización cuando llegan a ese nivel y siendo uno de los grupos que menos pacientes de unidad de cuidados intensivos en porcentaje, insisto, ha colocado en esas UCIs. Ni hablar también de las fatalidades. La historia o se hace completa o no se hace, señor ministro.
El día 28 de septiembre había una positividad de un 13.2%. Oigan esto, un 13.2%. Había 194 personas de 828 camas para cuidados intensivos. Había 123 personas en instaladores. Ese día se flexibilizó el toque de queda para llevarlo hasta las 9 de la noche y desde las 7 de la mañana. A las 7 de la noche, perdón, los fines de semana. 9 de la noche de lunes a viernes y 7 de la noche fines de semana. ¿Ustedes saben cuál es la variación hacia el 15 de diciembre? Oigan esto, señores. La positividad pasa de un 13.26 el 28 de septiembre, el día que se flexibiliza, baja a un 12.95 el 15 de diciembre. El número de cuidados, de unidades de cuidados intensivos, está dentro del margen de error, se mantiene en un margen muy similar, 194, 238. Las camas COVID que estaban siendo usadas, 828 a 910, es decir, una variación de 82. Sabiendo que el propio ministerio eliminó, redujo de su listado camas para COVID-19, unidades de cuidados intensivos y ventiladores, que ayer, por cierto, varios doctores y doctoras valientemente le cuestionaron eso a través de las redes al Ministerio de Salud. Yo no espero que respondan esos doctores, como no espero que me respondan a mí, porque quieren tener una única narrativa. Quieren tener una narrativa que sea como si fuera palabra de Dios, que nadie la cuestione, sin importar las externalidades, es decir, los efectos colaterales que cada decisión que toma un funcionario toma. Volver a cerrar a las 5 los negocios, desmontar aspectos de trabajo y de labores que ya se estaban haciendo, desmontar logísticas que estaban ya adaptándose a esas horas de cierre, incluyendo el movimiento de mercancías, el movimiento de personas, termina generando efectos colaterales. Ayer el homenaje a esas decisiones, muy mal comunicadas por cierto, fue el severo tapón que tanta gente en el Gran Santo Domingo, no sé si pasó en otras partes del país, pero al menos en el Gran Santo Domingo, ayer ocurrió con sabido despilfarro de combustible y pérdida de tiempo y horas hábiles. Felicidades, señor Plutarco. Usted, que conoció la verdad el 16 de agosto, porque antes de eso estaba confundido, como yo, pero que ahora es un converso, es un pastor del evangelio, del encierro, yo lo felicito. Usted está logrando lo que quiere. La gran pregunta es si hay realmente cómo demostrar esa diferencia entre el 28 de septiembre, con las estadísticas oficiales, y las del 15 de diciembre. Están ahí. Mientras tanto, yo sé que usted va a tener acceso a otras que yo no tengo y que pienso van en la misma dirección. Miren, el tema del endeudamiento externo, para finalizar nuestro comentario, siempre parte de la base de irnos más allá de los totales endeudados y del porcentaje que ese total representa en relación al Producto Interno Bruto, y de irnos a la realidad que subyace tras el tema del endeudamiento. ¿Para qué se endeudan las personas físicas y jurídicas? En pocas palabras, ¿para qué se endeudan las personas y las empresas? Las empresas claramente se endeudan para poder solventar necesidades que pueden ser de maquinaria, que pueden ser de espacio operativo, que pueden ser de ampliación de personal, que pueden ser para solventar deudas anteriores y unificar, tener un solo deudor fuerte y formal con el cual tener mejores condiciones de negociación. Pero siempre se producen sobre la base de mantener o aumentar la productividad. Y cuando una empresa consigue demostrar ante un ente tan importante como un banco, una entidad financiera que tiene acceso a sus libros y que conoce cuál es la productividad actual y proyectada de una empresa, entonces dice, no, yo te voy a prestar. ¿Por qué? Porque el préstamo es un negocio. Quien cobra, cobra con intereses. Esos intereses generan, además de un cumplimiento con los capitales abonados, generan una ganancia en el tiempo. Prestarle al que produce es buen negocio. Quienes han hecho a veces comparaciones con países altamente desarrollados, como Estados Unidos, Japón u otras naciones del mundo, que manejan niveles de deuda pública, niveles de endeudamiento, que son altamente enormes en proporción a su Producto Interno Bruto. El caso japonés es histórico en el mundo, es un caso paradigmático. Ahora bien, primero, concluyamos en dos cosas. ¿Cuál es el riesgo de prestarle a una nación productiva, altamente industrializada, con niveles obviamente de riqueza altos? Y que conste que Japón tiene un proceso de estanflación, que es otro fenómeno económico que no hablaremos hoy, desde hace unos 20 y tantos años, que es
además de un poquito difícil de explicar en poco tiempo, es un fenómeno que a lo mejor ha privado a ese país de altas tasas de crecimiento que no ha vuelto a tener desde los años 80. Y sin embargo, prestarle dinero al que produce siempre es buen negocio. Ahora, los dueños de esos bonos de deuda, los propietarios de esos derechos, de esos documentos de deuda, son en su mayoría empresas de su propio país. Son personas de esa nación. En el caso de Estados Unidos, cuyos bonos de deuda han sido comprados incluso por otros gobiernos o por otras economías, pero siempre se adquieren sobre la base del tremendo negocio que es prestar al que produce. ¿Dónde radica la situación en América Latina y en países pequeños de América Latina? Que nuestro endeudamiento ha llegado sobre la base, sí, claro, de que tenemos una capacidad de pago permanente en la que confían los bonistas, las personas que colocan esos bonos a través de figuras privadas de manejo de activos y que ven el comportamiento de una nación, la nuestra, con muchos años, del 2004 en adelante, de crecimiento sin parar. Quizás este año vamos a tener, obviamente, un año distinto por la situación de la pandemia, pero en general un crecimiento económico. Ahora, el problema radica en cuánto ese endeudamiento que hemos adquirido en todos estos años ha tenido realmente un efecto transformador en nuestras capacidades productivas. Si toda esa deuda se hubiese transferido en infraestructuras avanzadas, cómodas, seguras, avanzadas, que permitieran el trasiego de mercancías, de personas de un lugar a otro, abaratando costos de fletes internos, facilitando la conectividad entre puntos donde se producen materias primas, donde se agrega valor o donde simplemente se embarcan esas mercancías hacia nuestros clientes en materia de exportación o viceversa, de la importación hacia los lugares donde se vende o se transforma lo importado. Si esa enorme cantidad de endeudamiento hubiese logrado transformar hace muchos años nuestra educación, un proceso que ha llegado pero de manera tardía y muy accidentada, pero que si se hubiese logrado justo cuando se disparaban esos niveles de endeudamiento, tuviésemos unos recursos humanos con muchísimo más capacidad de integrarse al tejido productivo y de ayudar a colaborar, sumar en la producción de riqueza a través del ingenio, a través de la capacidad de seguir una metodología, de obedecerla y de conseguir que nuestros recursos humanos sean también parte de ese atractivo a la hora de atraer inversión externa. Si lo hubiésemos invertido, por último, Francis, que sé que se me acaba el tiempo, si lo hubiésemos invertido en fortalecer nuestra justicia, en tener una seguridad jurídica plena para nacionales y extranjeros, donde todo el mundo puede invertir, hacer un proyecto de vida, sabiendo que los problemas muy típicos de la humanidad y desacuerdos que se generan en ese proceso pueden resolverse con un juez probo, justo, honesto y con agencias a su alrededor que hacen un trabajo que se comprueba es apegado a la ley y se defienden derechos, propiedad y vida. El problema está en qué hemos hecho con ese endeudamiento. Por eso no hay muchas formas de defender lo que hemos acumulado. Y lo que sí hay es que temer el costo que estarán pagando varias generaciones en materia de impuestos sobre sus hombros, de impuestos a sus transacciones, por una deuda que se tomó y que no produjo mayores transformaciones en la calidad del nivel de vida de los dominicanos.